Salmo 1 es un salmo que todos conocemos y que pues realmente no habla directamente de lo que es la masculinidad, pero sí nos da un modelo de varón o de hombre. Dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando oímos esta palabra masculinidad, ¿qué viene a nuestra mente? Pues cuando oímos esta palabra generalmente pensamos en fuerza, en inteligencia, en dominio, en carácter, en capacidad o poder, en virilidad, también en sacrificio, en valor, en espíritu de competencia, en liderazgo, y no sé cuántas cosas más a usted se le pueden ocurrir cuando escucha la palabra masculinidad. Pero cuando escuchamos esta palabra entendemos que se refiere específicamente al hombre, al varón. Y en el mundo esta palabra ya no está tan de moda como lo estuvo antes, por cuestiones de que el pensamiento del mundo ha cambiado, las ideas del mundo ha cambiado a tal grado que para muchos hablar de masculinidad es hablar de machismo, es irse a un extremo no aceptable por la sociedad, podríamos decir. Como una definición entre tantas que se puede hallar, podríamos decir que la masculinidad va a estar definida por los roles que el entorno histórico y social de la virilidad y la oposición a las mujeres, esto es la feminidad, y no solo a las mujeres, sino a las minorías sexuales y raciales, se dan en la sociedad. Así que la masculinidad es huir de lo femenino, y esto es algo que nosotros lo vivimos, lo experimentamos, esto es algo con lo que nosotros nacimos, donde al niño se le entiende que él tiene que portarse, hablar, hacer cosas que hablen que él es un hombre, ¿sí? Entonces, para el mundo esto quiere decir que esa persona es alguien que tiene que huir de todo apego con aquellas cosas que lo hacen débiles, femeninos o afeminados. Y en pocas palabras, masculinidad, dicen, se refiere a un desligarte de todo aquello que representa una infancia desvalida en dependencia de tu madre, y que por consiguiente es algo que el varón debe de sepultar. O sea que la mentalidad del mundo es decirte, tú apártate de todo aquello. Si tú eras niño y te ocurría algo y ibas llorando y le dabas la queja a tu mamá, se burlaban de ti. Mira, el chismoso hoy fue con su mamá, ¿sí?
Si en cualquier momento sucedía algo y tú acudías a tu mamá, te volvías la burla, ¿no? Decían, bueno, mira qué poco hombre, mira qué niña es, qué afeminado, para todo va con su mamá, vive bajo las naguas de su mamá, ¿no? Entonces, parte de la masculinidad para el mundo es apartarse de toda influencia, de toda dependencia de lo femenino. ¿Qué quiere decir? Que la masculinidad nos habla de que el hombre es autosuficiente en todas las áreas de su vida. Yo me acuerdo que una frase que decía mi abuelita, y le estoy hablando de cuando leí yo creo era un niño, entonces estoy hablando de más de 40 años, y mi abuelita cuando hacía referencia al hombre, decía, el hombre tiene que tener 3 Fs. Yo no sé si alguno lo ha escuchado eso antes, ¿sí? El hombre tiene que ser fuerte, feo y formal, ¿sí? Y entonces, ¿de qué nos habla esto? De una forma de pensamiento, de un modelo que había de lo que era un hombre. En ningún momento en aquellos años pensarías de un hombre que se saca la ceja como ahora, ¿no? No voy a hablar nada personal, no conozco a nadie. O de un hombre que se depila, ¿no? Pensar en un hombre así, pues olvídate, ¿no? Un camisa rosa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los tiempos van cambiando, ¿no? Y a lo que lo quiero llevar es a esto, que siempre la masculinidad va a estar definida por los roles que la sociedad le ha dado desde el principio. Entonces, cuando se habla de un hombre, piensas en una persona fuerte, que trabaja, que no se raja, que no es miedoso, que a todo le entra. Y esa forma de pensamiento nos rodeó a muchos, y a algunos todavía nos rodea, y vivimos rodeados de esa forma de pensamiento. De igual manera, el rol de la mujer, de la feminidad, era lo propio del hogar, las labores del hogar, que sepa cocinar bien, que sepa hacer el quehacer, que sea sumisa con su marido, que le aguante todo, es la cruz que te tocó, cárgala, llévala, y ese tipo de cosas que usted y yo ya conocemos. ¿Desde cuándo surge esta diferencia de roles que definen tanto la masculinidad como la feminidad? ¿Dónde surgió esto? ¿Es alguna filosofía? ¿Es el pensamiento de algún hombre? ¿Surgió en alguna sociedad? ¿De dónde viene esto? La realidad es que la Biblia es la que nos marca la diferencia de los roles. Desde que el hombre cayó, desde ese momento se marcó un rol distinto para el hombre y un rol distinto para la mujer en el mundo. Y si usted me acompaña a Génesis 3, versículos 16 al 19, vemos cómo después de que el hombre cae, le asigna al hombre un rol y a la mujer otro rol en el mundo, porque al principio no era así. Y dice lo siguiente: y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres,
y al polvo volverás. Entonces, desde aquí encontramos que esa causa de la caída, que Dios le manda a la mujer estar sujeta bajo la autoridad de su marido, y al hombre enseñorearse de su mujer, pero a partir de ese momento él recibe la consigna de ser el proveedor. Él, para comer ahora sí le implicará un esfuerzo a tal grado que lo hará con el sudor de su frente. Y desde ahí vemos que la historia del mundo se dividió en aquellas cosas, aquellos roles que Dios le asignó al hombre como a la mujer. Y desde entonces entendemos que tenemos que trabajar los varones, que tenemos la responsabilidad de llevar un hogar, de guiarlo, de dirigirlo de la mejor manera posible, que tenemos la responsabilidad de crear hijos, de educarlos y de tratar de enseñarles lo mejor. Pero ¿qué dice Génesis al principio? Cuando le digo que al principio no era así. Dice en Génesis 1:27 y 31: y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fíjese, a los dos: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo ser que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será dada para comer. Y así fue. Entonces vemos que Dios les da señorío tanto al hombre como a la mujer sobre la tierra, sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe. Aún más en el capítulo 5 ahí de Génesis, en el versículo 2, cuando habla sobre lo mismo, haciendo referencia a la creación del hombre y la mujer, dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Dios los llamaba con un solo nombre, Adán, dice, el día que fueron creados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que Dios los veía como uno. El propósito de la creación del hombre y de la mujer era que de dos personas diferentes Dios iba a formar uno solo. La cuestión aquí es cómo los cristianos definimos la masculinidad. Como varón, como hombre creyente, ¿cómo puedo saber si estoy viviendo, ejerciendo una masculinidad bíblica genuina? ¿Qué quiere decir? Si estoy tomando el rol que me asignó como varón, ¿sí? ¿Cómo puedo saber si estoy siendo un buen ejemplo de masculinidad en la casa, en las labores cotidianas, en el trabajo y dentro de la iglesia? ¿Cuáles son los principios que la Biblia enseña para llegar a ser ese hombre al cual el apóstol Pablo llama el hombre de Dios, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? Segunda de Timoteo 3:17. Entonces, cuando hablamos de una masculinidad cristiana, empezamos a vislumbrar el propósito de Dios para el hombre, que el hombre es un hombre al cual se ha preparado, enteramente preparado, ¿sí? Perfecto.
y que está listo para realizar toda buena obra. ¿Cuáles son nuestros modelos a seguir? ¿A quién tengo yo que ver para formar en mí una masculinidad bíblica conforme al propósito de Dios, conforme a la tarea que Dios me ha asignado como varón? Para ser más preciso, nuestro modelo perfecto a imitar tendría que estar en la persona de Jesucristo. No hay mejor modelo que mirar la vida de nuestro Salvador. Para esto entonces le voy a pedir que volvamos a Timoteo, a la segunda carta a Timoteo, al capítulo 3, y vamos a leer un poquito esto que el apóstol Pablo llama un hombre de Dios perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Mire lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo le está dirigiendo esta carta a un hombre, a Timoteo. Y mire qué referencias hace el apóstol Pablo. A lo que apela el apóstol Pablo para referir o referirse a Timoteo, el cual tiene que ser un hombre completamente perfecto, preparado para toda buena obra. Y le dice, y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Me voy a detener aquí un momento. No podemos hablar de una masculinidad cristiana si no hay una transformación en el corazón del hombre. Si no hay una conversión genuina, ese hombre nunca va a poder llevar a cabo una masculinidad cristiana genuina. El apóstol Pablo está apelando a que Timoteo es un hombre que tenía conocimiento de la palabra desde su niñez y que en base a ese conocimiento la palabra había hecho una obra en la vida de Timoteo, de tal manera que él podía estar seguro de una conversión genuina y real de Timoteo. Entonces no podemos pensar en realizar el papel del hombre que Dios quiere que sea si primeramente no estoy convencido y cierto de una salvación genuina. Enseguida le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Cuando hablamos de un hombre preparado para toda buena obra, ¿a qué nos estamos refiriendo en el contexto en el que hoy nos encontramos? Entendamos por toda buena obra la realización del rol que Dios nos ha asignado como hombres en la casa, en la sociedad, en la escuela y aún en nuestro servicio cristiano. Entonces yo tengo que enfocar la masculinidad ¿en qué? En cumplir el propósito por el cual Dios me ha llamado, en llevar a cabo la voluntad de Dios para mí como hombre, como varón, y toda esa buena obra que yo pienso realizar cuando entiendo que necesito de la palabra de Dios, que la palabra de Dios me es útil para corregir, para instruir, para redarguir. Entonces cuando yo entiendo eso, yo comprendo
que empieza mi formación como un hombre de Dios. Yo tengo que entender que necesito de la guianza de Dios. Yo tengo que entender que yo no puedo ser el hombre que tal vez quiero ser o que Dios demanda que sea si yo no recurro a la guianza de Dios y dependo de Él. El profeta Jeremías, en Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué significa esto? Que el llamado que yo tengo de parte de Dios, yo tengo que entender que no lo podré realizar en mis propias fuerzas. Yo tengo que entender que yo no podré ser el modelo de hombre que Dios ha llamado a ser si no dependo de Él, si no recurro al Señor. El hombre es incapaz de guiar sus propios pasos. El hombre es incapaz de conocer su propio camino. El hombre no puede. Siempre de alguna otra manera erraremos en la tarea de ser el hombre de Dios si no entendemos nuestra necesidad de Él. Entonces, hermanos, una vez que llegamos a este punto, tenemos que empezar con nuestros roles y darnos cuenta que hay mucho similar a lo que la sociedad ha impuesto, que los roles que se nos ha asignado en la palabra de Dios, muchos de ellos los hace el mundo, porque la sociedad demanda que el hombre tome la responsabilidad de su hogar, que trabaje, que mantenga su hogar, que se haga responsable de sus hijos, de su manutención, todo eso, ¿sí? En la sociedad lo vamos a encontrar. La diferencia es que nosotros lo hacemos bajo el principio de una vida piadosa, ordenada y dirigida por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, mientras que el mundo dice cómo debe de ser el hombre, mientras que en el mundo da su punto de vista de masculinidad, nosotros sabemos que para saber el llamado que Dios nos ha hecho a ser hombres genuinos y verdaderos, necesitamos de el Señor en nuestra vida. Y empezando por orden, no hay otra cosa, por más que usted busque qué es masculinidad cristiana, se tiene que llegar a los puntos que usted y yo sabemos. Entonces el hombre primeramente tiene que demostrar su masculinidad en el hogar, en el entorno familiar, con todas las variantes que pueda haber en un hogar. La Biblia nos ofrece generalmente un modelo de hogar, el esposo, la esposa, los hijos, pero la realidad es que en el mundo hay muchos modelos de familia donde no hay hijos, pero es un hogar, y el varón tiene que tomar su posición. Puede haber una familia donde no existe la esposa o el esposo, ¿sí? Y cada uno tiene que tomar el rol que se le ha asignado. Puede haber un hogar donde nada más haya puros hijos, como es mi caso, pero hay hogares que tienen hijos e hijas, y todo esto implica una diferencia en cuanto al rol que yo debo de tomar. Entonces, hermano, quiero que me acompañe a Efesios 5, textos que ya conocemos y que tal vez de alguna manera ya hemos escuchado al respecto. Efesios 5, versículo 21. Y voy a leer primeramente lo que es en relación a la esposa y el esposo.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. La casada estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Fíjese bien, aquí hay un rol que Dios ha dado, una tarea, ¿sí? La primera es que el marido es cabeza de la mujer. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, aquí viene otro rol que sería asignado. Amad a vuestras mujeres. Pero ¿cómo debemos de amar a nuestras mujeres? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, hermano, lo primero que encontramos es que el hombre, hermano, que hace uso de su masculinidad en su casa, sus sentimientos los somete a la voluntad de Dios para amar a su mujer siguiendo el ejemplo de Cristo con la iglesia. La Biblia nos enseña, hermano, que el hombre tiene que amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. La masculinidad en el mundo dice que debes de amar a tu mujer, pero un rasgo de masculinidad es que dice que puedes amar a otras 2 o 3 más. ¿Sí? Es una costumbre del mundo. Y el hombre se jactaba de que tenía a su esposa, pero aparte tiene una casa chica o 2. Pero la Biblia nos dice, como creyentes, como hombres, que nosotros debemos de amar a una sola esposa como Cristo amó a su iglesia. Y miren, ¿cómo amó Cristo a su iglesia? Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el bien que yo deseo para mí, todas las comodidades que deseo para mí son las que debo de desear para mi esposa. ¿Sí? Y dice enseguida, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, hermanos, yo tengo la misión de cuidar y de sustentar a mi esposa como Cristo cuida y sustenta a la iglesia. ¿A qué se refiere con cuidar y sustentar? Miren, el apóstol Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó y se dio a sí mismo por ella. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Está hablando de un amor sacrificial. Nosotros tenemos que entender que tenemos un llamado a amar a nuestra esposa sacrificialmente, porque Cristo amó a su esposa sacrificándose Él mismo por ella, por su iglesia. Cristo veló por el bienestar espiritual de la iglesia.
al morir por ella y sustentarla. Nosotros no somos el salvador de nuestra esposa, no somos el redentor de ella, pero sí tenemos la obligación de velar por el bienestar espiritual de nuestra esposa y de nuestra familia. Ese es un rol que Dios nos ha asignado. No somos su redentor, no somos su salvador, pero sí debemos velar por el bien espiritual. Metiéndonos un poquito en el área material, a veces es muy común escuchar esta queja de la mujer, que el marido no le da ni para unas chanclas. Parece que no conozco a nadie ni estoy personalizando nada, ¿sí? Para que no vaya a haber algún malentendido. Son cosas de toda la vida. Aquel marido que está amando a su esposa, siguiendo el modelo de masculinidad que Dios nos ha mandado, él tiene que llevar una relación libre de egoísmo con su esposa. ¿Qué quiere decir? Que el bien que yo deseo para mí, lo deseo para ti. Escuchaba una vez una predicación de un pastor, un predicador, y decía, el carro que a mí me gusta manejar, no lo traigo yo, lo trae mi esposa. ¿Sí? Eso es desear para ella lo que deseo para mí. Entonces la relación del hombre con su mujer tiene que ser una relación libre de todo egoísmo. Me da mucha risa porque son varios los hombres que he conocido que llegan a su casa con botas nuevas, con camisas nuevas, con tenis nuevos. Y esos tenis me los dieron y todos les dan. Mira, pues qué suerte tienes, porque yo no traigo ni unos guaraches ni para nada, y mira qué suerte tienes que todos te dan. ¿Ha conocido esa clase de hombres? Que nunca les falta a ellos la ropa de moda porque se los dieron, porque fulanito, porque lo halló en una gran ganga y ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero ve a su esposa y usted dice, la esposa se queja que él no está cumpliendo, no la está sustentando. Y no me estoy refiriendo a situaciones ostentosas. No me has dado un collar de perlas como trae mi vecina, no. No, de cosas diarias y que siempre tenemos que estar al pendiente de que no se nos pase. Porque eso habla mucho de la clase de hombre que es usted. Y lamentablemente se da esto en la vida cristiana. Esto es una queja que usted la puede estar oyendo por años, donde el hombre no está sustentando a su esposa, donde el hombre, aún tantito peor, no está velando por el bienestar espiritual de ella ni de su familia. El hombre toma el carro y dice, ya me voy, allá agarran el camión. Yo creo que ha conocido a alguno de ustedes. Y nos subimos al carro y préndele a la refri que enfríe y vámonos. Yo pienso que hablar de masculinidad va más allá de solamente tener una esposa. Cuando hablamos de una relación libre de egoísmo, esto solo podrá ser posible en el varón que entiende que todo bien proviene de la bendición que Dios da al que trabaja, al hombre que tiene anhelos de mejorar, ambiciones en base a su capacidad de producir. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que ser una persona
que deseo lo mejor para mí y para los míos. Pero yo no puedo salirme de la razón y decir, yo quiero ese carro de 600,000 pesos, cuando yo puedo comprar uno de 100,000 tal vez nada más, o de 50,000. Pero si este bien es el que yo le puedo ofrecer a mi familia y a mi esposa. Allí es donde está la diferencia. El hombre que piensa en el sustento de su esposa y de su familia es un hombre que, en base a retos, arriesga. Y arriesga porque lo hace en base a una vida dentro de la voluntad de Dios. Y no me estoy refiriendo a una vida de avaricia, de desear tener más. Porque la avaricia siempre es un deseo de tener más, no. Me refiero a la responsabilidad que tengo yo de ofrecerle a los míos lo mejor que les pueda dar con mi esfuerzo. Eso no es avaricia. Esto nos habla de un deseo de superación y bienestar propio y de los suyos. No un perezoso, porque lamentablemente te encuentras con hombres que trabajan y nos ofrecieron horas extras, pero no, yo ya me vine porque hace mucho calor. No, luego se me pasa el fútbol. ¿Conoces esa clase de hombres? Que no quieren dar un poco más. Y me gusta mucho siempre recordar esta palabra. Cuando la vi en la Biblia y cuando vi su significado, procuro cuidarme de verme como un hombre de estos. Porque esa palabra describe a un hombre que nunca va a tomar el rol que Dios le asignó. Y esa palabra es un pusilánime. ¿La ha escuchado? ¿La ha leído en la Biblia? La Biblia menciona a hombres y los describe como pusilánimes. ¿Qué es un pusilánime? Un hombre que no acepta los retos que le ofrece la vida. Un hombre que no toma desafíos. Un hombre de un espíritu chiquito. La palabra pusilánime es del latín, que quiere decir pequeño de espíritu. Proverbios 22 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Usted ya lo sabe ese texto. ¿Qué dice? Entre los reyes estará. Si nosotros no entendemos el llamado que Dios nos ha hecho para sustentar a nuestra esposa, y no solamente nuestra esposa, sino a nuestros hijos, nunca daremos un poco más. Nunca daremos el extra, el esfuerzo extra. El pusilánime así es. Nunca quiere retos, nunca quiere arriesgar. Y si no sale, y si falla, y si esto. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Es mala la prosperidad? No. Cuando se hace conforme a la voluntad de Dios, la prosperidad no es mala. Pues no dice el Salmo del hombre que todo lo que hace prosperará. ¿No es el deseo de Dios que los hombres que deciden tomar su papel prosperen? Claro que es el deseo de Dios. Pero eso solo se logra trabajando. Hay quienes nomás desean, quieren tener más, pero sin trabajar. Nunca vas a obtener más que lo que mereces. Por último, en Proverbios 26:16, dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Fíjese bien lo que es el perezoso. Él cree que su opinión es mejor que la de 7 sabios, de 7 entendidos. Al perezoso
Pueden venir y decirle, mira, si haces esto así y así y así, vas a ganar un extra. Si te esfuerzas un poquito, si te levantas una hora antes. No, dice, yo creo que no, porque hace mucho calor y la gente no sale. Él cree que sabe más que 7 entendidos. Me falta un versículo de Proverbios. Proverbios 10. Ya no chequé el tiempo, hermano, ni modo. Versículo 4 dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de esforzarme para ser un millonario. El hombre de Dios entiende que su esfuerzo es para ofrecer lo mejor a los suyos, que él está siguiendo el modelo de Cristo. Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. Y no dio cualquier cosa, dio su sangre preciosa para redimirla. ¿Hasta dónde queremos que llegue nuestro esfuerzo por los nuestros? Pero ¿qué sucede cuando el hombre no actúa, no toma el rol de liderazgo, de masculinidad en su hogar? ¿Qué sucede cuando el hombre es negligente? Y son de esa clase de hombres que nomás encogen los hombros. Oye, fíjate que falta esto. Oye, fíjate que se necesita esto, y nomás hacen así. Pues yo no sé qué quieres, ya te di lo que... ¿Qué sucede cuando un hombre no está haciendo lo que debe de hacer? Cuando un hombre ha dejado su papel de autoridad, entonces alguien lo va a tomar. Y muchas veces ese alguien tiene que ser la mujer. Y nos encontramos en la Biblia ejemplos de hombres negligentes que renunciaron a su papel, a ser guías espirituales, a ser el que sustentaba la casa, sino que prefirieron regresar atrás a su infancia y vivir bajo las naguas nuevamente de su nueva mamá, que es su esposa. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el rey Acab. Y la Biblia dice en el primer libro de los Reyes, en 21-25, usted conoce a Acab y usted sabe la historia de Acab. Me imagino que todos la conocen, ¿sí? Fue el peor rey de Israel, Acab. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Qué sucedió con este hombre? Se buscó una mujer pagana, idólatra, se casó con ella, y no solamente se casó con ella, le cedió toda la autoridad a ella, a tal grado que esta mujer tomó autoridad sobre la nación. Y usted conoce la historia de Acab. Un día va y lo ve Jezabel muy triste, cabizbajo, y yo me la imagino, ¿no? ¿Qué tienes, mijito? ¿Qué te pasa, mijo, mi chiquito? ¿Qué te pasó? No, pues es que Nabot no me quiso vender su viña. No se apure, mi chiquito, yo se la consigo. Y usted sabe la historia. Esta mujer malvada, con mentiras, mandó a apedrear a Nabot y le dio su regalo a su chiquito. Hay otro hombre, el cual ocasionó la fractura del reino de Israel, y ese es Salomón. Con tantas esposas y concubinas,
llegó un momento en que ellas inclinaron su corazón a los ídolos, a la apostasía y se entregó a la idolatría. A que ya estaba viejo, pues cómo iba a poder con 700 más otras 300 concubinas. Inclinaron su corazón a la idolatría. No podemos renunciar al liderazgo que Dios nos ha ordenado tener en nuestra familia. No podemos ceder ni un paso. Pero para llevar ese liderazgo usted tiene que hacer lo que Cristo hizo con su iglesia. Usted tiene que entregarse en una forma sacrificial por su esposa y los suyos y velar por ellos y sostenerlos y guiarlos. El padre con los hijos, pues la Biblia dice que los debemos criar en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros debemos de llevar a nuestros hijos a una madurez por medio de un entrenamiento. Significa que nosotros debemos llamar la atención cuando haya que llamar la atención. Debemos de amonestarlos y reprenderlos y advertirlos cuando sea necesario. La palabra amonestación se refiere a llamar la atención, se refiere a una amonestación, a una reprensión suave o a una advertencia. Si el joven, si el hijo persevera, entonces tendremos que utilizar la vara de la disciplina, como dice la palabra, porque yo estoy velando por el bien de mi hijo. Yo tengo que tener cuidado con él. Yo tengo que advertirle de lo que está mal, y si él no entiende, entonces la vara de la corrección es la que hará lo necesario. ¿Qué sucede pues en una casa donde solo hay hijas? Para las hijas el padre se convierte en un modelo a buscar de masculinidad en su futuro esposo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra hija tiene que ver en el padre el modelo de marido que yo quiero para mí. La hija tiene que ver en su padre responsabilidad, la hija tiene que ver en su padre respeto hacia su madre, la hija ve en su padre todo aquello que busque en un hombre para casarse, ella lo tiene que ver en su papá. En esta reunión no solamente habemos hombres adultos, habemos también jóvenes que fueron convocados a estas reuniones. ¿Cómo empieza el joven su formación hacia su masculinidad bíblica? Primero, el joven tiene que saber que ha entrado a la etapa de rendición de cuentas, de responsabilidad. El libro de Eclesiastés, capítulo 11 y versículo 9 dice lo siguiente: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes que se encuentran aquí ya tienen que tener una conciencia de responsabilidad, que en la edad que tienen ya están en una edad de rendir cuentas a Dios, que cualquier joven que ya pasó de los 12, 13 años y aún hasta más chicos ya entiende lo que es y el bien y el mal, y desde el momento que el joven entiende esta diferencia y discierne lo uno de lo otro, está en una posición de rendición de cuentas delante de Dios. Yo tengo que enseñarle a mi hijo que él ha entrado en un momento en que Dios
ya lo puede llamar a cuentas, que dará cuentas de sus actos, que la adolescencia, que el ímpetu de la juventud no justifica cualquier acto pecaminoso. El joven tiene que empezar a tener cuidado. Y el joven tiene que empezar a pensar que él va hacia una madurez y tiene que empezar a formarse hábitos que lo lleven a ser ese hombre que él está llamado a ser. Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. La clase de jóvenes que eres, lo dice tus hechos, tus actos, tu conducta, dice qué clase de joven eres. Tu conducta dice si eres un joven que ha tenido una experiencia con el Señor o todavía no tienes una experiencia con el Señor. Si has conocido al Señor, si realmente ha ocurrido en ti un milagro de regeneración. Tus actos, tus hechos, todo eso va a decir en qué condición te encuentras. ¿Cómo podemos hablar de una masculinidad en la juventud? Algunos podrán decir, ay, no, es que le exiges mucho, si todavía están chiquitos. Y el peladote así, ¿no? Con barba y todo, ¿no? Y la vocesota así que asusta, ¿no? Pero ¿qué pasa? La mamá sale, ¿no? Como buena madre. Ay, si él todavía está chiquito, ¿para qué le dices eso? No lo asustes. Timoteo, ya estoy por terminar, hermanos. ¿No se han cansado? Pues si no hay que aguantarse, porque yo tengo que acabar. Primera de Timoteo capítulo 4. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Esto habla de un joven que empieza a tomar su responsabilidad como hombre. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué le dice eso? Porque el joven es tenido en poco, por sus actos, por su inmadurez, por sus acciones, por todo eso. El hombre dice, es que todavía está chavo, déjalo, todavía no agarra la onda, todavía no entiende. Y el joven dice, no, es que yo ya crecí, tómame en cuenta. No, pero lo que pasa es que tu actuar dice que todavía no puede ser tomado en cuenta. No tienes la madurez suficiente para ser tomado en cuenta como un hombre que adquiere responsabilidades. ¿Cuál es la solución para no ser despreciado por ser joven? El apóstol Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo. ¿Quieres ser visto como un joven que ha alcanzado madurez? ¿Quieres ser visto como un joven que entiende el rol que le ha asignado? Tienes que empezar a ser ejemplo a todos, a los chicos y a los grandes. ¿Quieres ser tomado en serio? Empieza a ser ejemplo. ¿Ejemplo en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Ya nomás les explico cada uno de estos, pero no se crea, ya no alcanzo. Pero si hay algo de lo que el joven tiene que preocuparse es por ser ejemplo. Y mire, yo le puedo hablar de lo que es cada cosa, pero me gusta mucho cuando se habla de ejemplo en espíritu, me gusta tomar mucho el ejemplo de Josué y Caleb. Porque la Biblia dice que Josué y Caleb, ¿se acuerda cuando fueron a espiar la tierra prometida? Ellos fueron los únicos que dijeron, sí, vamos y tomémosla, sí podemos.
Y la Biblia dice, ¿por qué? Dice, porque en ellos había otro espíritu. Y el joven tiene que preocuparse porque en su vida hay un espíritu distinto al que reina en el mundo, un espíritu distinto al que reina en la escuela, en la casa, en los amigos. En él tiene que verse otra actitud, una forma de vida diferente. Si no quiere ser tenido a menos. Si tú quieres ser reconocido como un joven que es capaz de tomar decisiones propias, tienes que ser y preocuparte por ser un ejemplo vivo. Me gusta mucho la historia de Roboam, porque Roboam, hijo de Salomón, es descrito como un pusilánime. Dice la palabra que él era joven y pusilánime. ¿Qué quiere decir esto? Roboam tenía dos cosas en su contra: su juventud y su espíritu apocado. No era un hombre de desafío, de reto, de entrega, de lucha, de carácter, no. Por eso lo tomaron preso los egipcios, porque Roboam era un rey joven y pusilánime. Lea la historia de Roboam, se encuentra en Reyes 12 y en Crónicas 13, y se va a encontrar que él era el clásico joven que mejor le hacía caso a sus amigos y a los ancianos. Pedía consejo con los ancianos y con los amigos, y se le hacía mejor el consejo de los amigos. Nunca pudieron llevar a cabo la labor que Dios les entregó. Por último, en la iglesia nosotros tenemos la obligación de servir. Dios nos ha llamado a servir a cada uno de los varones que estamos en nuestras diferentes iglesias. A todos se nos ha otorgado al menos un talento. No hay ni un creyente que no tenga un talento para servir dentro de la iglesia. Todos tenemos un llamado a la mayordomía. Y así como un día Dios nos llamará a cuentas, si ejercimos bien nuestra masculinidad en nuestra casa, en nuestro trabajo, así igual un día Dios nos dirá qué hiciste con el talento que te dio. Un día como al mayordomo infiel nos dirá: ven y da cuentas de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi siervo. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos permita tomar el reto de ser el hombre que Dios quiere que seamos, en casa, fuera de casa y en la iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Dejo el lugar? Oh, muy bien. Vamos a orar, hermanos.